Buenas noches, señoras y señores. Como cada viernes les vamos a ofrecer lo peor y lo mejor de la semana. Vamos a empezar con lo peor de la semana que nos trae nuestro compañero Juanma Pérez Noya. Buenas noches, Fernando. Bueno, pues esta semana vamos a destacar como lo peor esa guerra entre el Partido Popular y el Partido Socialista en torno a la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Hay que recordar que el PP lleva 2 años dilatando la renovación de este órgano judicial porque no se sienta a negociar con el PSOE o por lo menos no llegan a acuerdos. Pero sí, claro, PSOE y Unidas Podemos han decidido tomar una solución que es casi peor el remedio que la enfermedad. Quieren politizar aún más esta Cámara eligiendo directamente el Gobierno más miembros, más integrantes de este Consejo General del Poder Judicial. Evidentemente el PP, Vox, Ciudadanos, toda la oposición en bloque ha protestado una medida que desde luego contradice las palabras del propio Pedro Sánchez hace apenas unos años. Nosotros vamos a recordar algunos de los tuits, algunos de los mensajes que decía el entonces aspirante a dirigir el Partido Socialista en 2014. Cito textualmente lo que él escribía en Twitter. Mi compromiso es regenerar la vida democrática y hacer un Consejo General del Poder Judicial verdaderamente independiente del Gobierno. Esto lo dijo el 9 de diciembre de 2014, pero parece que años después seguía manteniendo esta línea, porque en 2016 dijo: vamos a defender siempre la libertad e independencia del Poder Judicial y a la policía. Ojo, los que pretendan lo contrario nos tendrán enfrente. 5 días después, el 23 de junio de ese mismo año, dijo: que nos expliquen Iglesias y Monedero que su concepto de cambio pasa por el control del CNI, los jueces y Radiotelevisión Española. Y es que parece que se le han olvidado todas esas palabras, porque del 16, del 14 hasta ahora no solamente quiere politizar más el Consejo General del Poder Judicial, sino que está pactando precisamente con Iglesias esta reforma. Ese mismo año, insistimos, en el 16, me puedo entender con Podemos para aprobar un ingreso mínimo vital, cosa que finalmente ha hecho, pero no para que jueces y fiscales estén a sueldo de Iglesias y Monedero. ¿Qué tendría que decir Pedro Sánchez si le enseñasen ahora estos tuits? Y concluimos, Fernando, con uno último que destacaba el PSOE de Andalucía. ¿Qué decía entonces Pedro Sánchez? Hablé con Iglesias de recuperar los convenios colectivos y, ojo, él solo pedía controlar a los jueces. Nosotros hemos salido a la calle, Fernando, para ver qué opina la población de este malentendido de Pedro Sánchez que parece que se está desdiciendo y que quiere politizar aún más la justicia. Tiene una amnesia tremenda, si es que quiero ser buena. Que sigue su línea de hacer lo que quiere sin cumplir nada de lo que ha dicho antes, incumpliendo habitual, como es su costumbre. Él es un peligro. Es lo peor que puede haber, no vivir en un Estado de Derecho. Bueno, ya sabemos todos cómo es Pedro Sánchez, ¿no? Lleva pocos años en el Gobierno y de momento, bueno, pues a la vista está de cuáles han sido sus decisiones. Cada uno que saque sus conclusiones, pero la Constitución dice que cada poder debe ser independiente. Va a ser totalmente independiente, ¿no? Fenomenal. Y así todo. Ya no es hipócrita, me parece mal. O sea, esto me parece fatal. Lo haga quien lo haga. A ver si no va a ser peligroso. Hombre, va a poder soltar de la cárcel a quien quiera y meter a quien le dé la gana. Me parece tan peligroso como que habría que echarle del Gobierno, pero ya. A él y a la Iglesias, a los dos. Los jueces debían de ser independientes y no tener que estar a cargo del Gobierno. Lo que está planteando es hacerlo independiente, porque lo que es ahora no es nada independiente. Lo que no tiene ningún sentido es que haya que ponerse de acuerdo con un tío que no está gobernando para cambiar el Consejo General del Poder Judicial. A mí me parece muy peligroso y me parece que es algo que no debe hacerse, porque el Poder Judicial debe ser totalmente independiente. Estamos en un Estado de Derecho democrático y eso no debe ser manipulado ni tocado por nadie. Es un interés político y partidista, pues para hacer alguna serie de actuaciones que convengan a nivel político. Y después de haber descendido a los abismos del alma humana, vamos a acercarnos a lo mejor de la semana, lo mejor que les hemos ofrecido esta semana. ¿Se necesita mucho dinero para ser un candidato? Obama nos contó que sí, nos contó incluso el proceso de cómo él accedió a entrar en la política y a presentarse como presidente de los Estados Unidos, sobre todo. No recuerdo ahora mismo la cifra, pero no sé si lo estimaba en torno a 11 millones de dólares. Más. Bueno, él tiene un libro muy bueno, La audacia de la esperanza, muy bueno en el sentido de que explica no solo las interioridades de la política, sino el funcionamiento del sistema constitucional de Estados Unidos. Fue profesor en una de estas universidades potentes de Estados Unidos. ¿Qué nivel, qué comparación con lo que tenemos en España? Y hay este par de capítulos son muy recomendables para que quiera penetrar en el funcionamiento de Estados Unidos.
Él cuenta que cuando se quiso presentar a senador por Illinois en el Senado Federal, habló con su encargado de campañas y demás y le planteó seriamente cuánto dinero necesitaría. Y le vino a decir que para la primaria demócrata y ganarla, y luego para las elecciones, ya entre el candidato republicano y el demócrata, en total llegaban a casi 20 millones de dólares. 20 millones de dólares. 20 millones de dólares. Y eso hay que irlo recaudando. Efectivamente, eso hay que, el mismo Obama lo cuenta, hay que empezar a pedir no solo a los amigos y parientes, sino también hay que pedir, pues claro, a los lobbies. Claro. Pues el lobby del petróleo, el lobby LGTBI, el lobby de las madres solteras que se preocupan de que haya cazadores cerca de sus casas, el lobby de los amantes de los animales, el lobby de la carne, el lobby de la Asociación Nacional de Rifle, todos los lobbies que te puedas imaginar y que, claro, a cambio de su dinero, pues te exigen unos compromisos. Si a usted, si durante el mandato en el que usted está en el Senado o en el Congreso se presenta una ley, una proposición de ley, un proyecto de ley contra algo o a favor de algo, usted se compromete a votar en qué sentido. Tienes que mandar un cuestionario que te han enviado previamente y en función de ese cuestionario pues te pueden apoyar o te pueden denegar el apoyo. También son muy importantes, que no lo hemos mencionado, los sindicatos. Todavía quedan. Por ejemplo, el sindicato de profesores es importantísimo. Hay quien dice que es el propietario del Partido Demócrata. O sea que o eres rico por casa, efectivamente, o te conviertes en un ser absolutamente dependiente de algún tipo de grupo de presión. Así es. Por eso hay tantísimo candidato a senador, a congresista. Bueno, congresista menos, porque es un puesto que no está, es menos importante. Se renueva cada 2 años, es una locura. Y entonces para senador o para gobernador hay tantísimo cargo en los últimos 30 años que es pues un millonario del petróleo, que es un millonario por haber estado en el sector financiero, de estos cada vez hay más, o vamos, gente de mucho dinero que puede empezar a soltar, a firmar talones porque los pone él, no los pone el partido. Entonces, también por eso los partidos tienen tendencia a presentar este tipo de candidatos que saben que, aunque no sean muy atractivos por su aspecto, por su pasado o por su programa, saben que no va a haber ningún problema en la recaudación de fondos. Desde ese punto de vista, digamos que la riqueza te da una independencia mucho mayor. La riqueza propia y que ya has tenido antes, sí. Así es, ese es el caso de Donald Trump. Hay un pueblo, no sé si es de New Hampshire o Maine, que es el primer pueblo que vota en Estados Unidos. Creo que es New Hampshire. Y son pues 50, 80 candidatos, electores. Entonces, también es uno de esos pueblos que se convierten en foco durante la campaña electoral, que van ahí todos los medios. Y en 2016 le preguntaron a uno que salía de votar, ¿está votado? Claro, sí. ¿Y nos puede decir a quién ha votado? Pues a Donald Trump. Y entonces, claro, ahí en Nueva Inglaterra, que todos son demócratas, o tal, se quedaron asombrados. ¿Y usted por qué le ha votado a Trump? Dice, porque no le debe nada a nadie, porque ya tiene el dinero suficiente. Bueno, pues es un argumento muy a tener en cuenta. Vamos a la geografía electoral. La geografía más física, aunque siempre es humana, como es lógico, y la geografía más humana a la que vamos luego. En cuanto a la distribución geográfica del voto, hay algunas zonas más o menos claramente, sobre todo en los últimos años, claramente definidas. Las dos costas, en términos generales, son para los demócratas, el centro del país. Bueno, el centro, es mucho decirlo, el centro, entre el espacio entre las dos costas, inmenso donde los haya, en general tiende más a ser republicano y hay un mayor equilibrio en la zona del Golfo de México. ¿Más o menos es así? Pues sí, más o menos es así. O sea, los demócratas se están concentrando, o el voto demócrata mayoritario se está concentrando en las dos costas más Hawái y en lo que es Nueva Inglaterra más el estado de Nueva York, a lo mejor Virginia. Y luego hacia el sur, en la costa atlántica, pues las Carolinas son republicanas y Florida es un estado, swing state, un estado que bascula, que puede ir, suele ir con el presidente ganador
en los últimos 20 años. Y lo más triste es que los progres, la superélite, los de Hollywood y los de Nueva York, los de Wall Street, suelen llamar a ese país inmenso, como decía, que se extiende entre las dos costas, el flyover country, el país que se sobrevuela, porque solo lo conoce porque pasan por encima de él en los aviones que les llevan pues, desde Los Ángeles y San Francisco pues, a Chicago, a Washington, a Nueva York, a Boston. Es un territorio despreciado por esta gente que además se jacta de ello, porque ellos son pues, los cosmopolitas, los que saben situar pues, los países europeos en el mapa y a los que les gustan las películas de Woody Allen, mientras que los demás pues, son paletos que beben cerveza y les gusta pues, ir a pegar tiros al monte a cazar animales. Y las de Mel Gibson, por ejemplo, ¿no? También, les gustan las de Mel Gibson, son miembros de la Asociación Nacional de Riff. Chuck Norris les gusta también mucho. Sí, es un personaje más identificable. En general, cuando los presidentes nombran jueces, naturalmente para el Supremo, naturalmente son jueces de su cuerda, para entendernos. Pero la forma de nombramiento hace que tengan que decantarse por elementos más o menos moderados dentro de su misma opinión, ¿no? Sucede que a veces los jueces le salen rana al presidente, y está el célebre caso de Eisenhower, ¿no? Con dos jueces importantes del Tribunal Supremo, que creo que motivaron una anécdota que le preguntaron en una ocasión a Eisenhower, ¿no? Bueno, cuéntela usted. Vamos a ver, los jueces en el Supremo, curiosamente hasta los años 60, 50, 60, o sea, hasta que la izquierda opta por las guerras culturales, eran unos puestos, unas elecciones nombradas, vamos a decir, de una manera consensuada y mayoritaria, que no provocaban grandes enfrentamientos. Incluso muchos de estos nombramientos se aprobaban por aclamación en el Senado, o sea, que no hacía falta ni votar. Esto se acaba en los años 60. El último de estos nombramientos, creo que es en los años 60. Y hasta hubo un presidente, Taft, el que está encajonado entre Teddy Roosevelt y Wilson, que pasó, después de unos años, pasó a presidente de la Corte Suprema, y él decía que los mejores años de su vida los había pasado no en la Casa Blanca, sino en el Tribunal Supremo, claro, apartado de la política y de las broncas. Bueno, entonces, a partir de los años 50-60, en el que la izquierda decide copar, hacer la revolución a través de los jueces, pues ya los jueces exigen, se va pidiendo cierta identidad entre los presidentes y los juristas que proponen. Eisenhower propuso a dos, el más conocido es Earl Warren, que se pasaron al bando progresista, hasta el punto de que una vez le preguntaron a Eisenhower que si había cometido algún error en su presidencia de 8 años, se dijo, sí, cometí, no uno, dos, y los dos se sientan en el Supremo. Sí. Desde entonces, los presidentes van nombrando jueces, y lo curioso, lo sorprendente, es que los jueces que nombran los presidentes demócratas se mantienen en los temas principales que interesan a la izquierda, no rompen la unidad, siempre votan en el sentido que quiere la izquierda, sea el aborto, sea discriminación positiva, cualquier cosa. Sin embargo, varios de los jueces que nombran los republicanos suelen pasarse al otro lado. Por ejemplo, la primera mujer magistrada la nombró Reagan, Sandra Day O'Connor, y además Reagan le preguntó en la Casa Blanca, bueno, su opinión a favor de aborto, a favor de provida, tal. Ella insinuó que estaba partidaria de ser provida, que era tal, y luego ha votado siempre a favor de mantener el aborto irrestricto en Estados Unidos. Al respecto de lo del aborto, la doctrina constitucional que contempló finalmente, que legalizó o declaró constitucional el aborto, arranca precisamente de Warren. Sí, bueno, es que la Corte Warren pues va haciendo todo tipo de experimentos sociológicos, él y sus sucesores, pues el bushing, que como los colegios no eran suficientemente diversos, este mito esta palabra mágica que ha puesto en circulación la izquierda, pues que había que coger niños blancos y llevarlos a barrios negros y viceversa. Además, por supuesto, de eso estaban excluidos, pues, por ejemplo, los Kennedy, que claro, como iban a colegios súper privados, pues no estaban bajo el control de la administración federal. Y
Esta Corte Suprema, la que comienza el Warren, se caracteriza por inventarse, sacarse de la manga literalmente derechos fundamentales. El caso del aborto es el paradigmático. Se inventan que hay un derecho a la intimidad, no se sabe dónde, en qué parte de la Constitución, y que parte de ese derecho a la intimidad, tampoco se sabe muy bien por qué, es el aborto. Sobre este tema existe un documental que se presentó en Venecia y que, bueno, digamos que concitó la atención al ser emitido en Venecia, que tuvo críticas positivas, que tuvo también algunas críticas contrarias por razones fundamentalmente de tipo ideológico y que finalmente se emitió en la televisión italiana. Sí, te refieres a Redland, el Rosso Istria, que es una película de 2018. Del director italo-argentino Hernando Bruno, y la película bueno, expresa muy bien, refleja muy bien el horror de lo que fueron las foibe, y sí, tuvo ciertas críticas por parte de la izquierda, que la tachó de una película revisionista, incluso fascista, pero lo más sorprendente del asunto es que los medios de comunicación italianos no le dieron prácticamente publicidad a la película. De hecho, el que estaba en ese momento de ministro del Interior, Matteo Salvini, animó desde sus redes sociales a la gente a que fuera a verla, ¿no?, a recordar a esos italianos asesinados por el mero hecho de ser italianos. Y la película posteriormente fue emitida por la RAI 3, ¿no? Pero esta película no es la primera que toca este tema. La primera fue en el año 2005, prácticamente un año después de que se aprobara la fecha del Día del Recuerdo, el 10 de febrero. Pues el 6 de febrero de 2005 la televisión italiana emitió una miniserie de 2 capítulos sobre el tema de las foibe. La película se llamaba, o la serie se llamaba Il cuore en el pozo, el corazón en el pozo, y relataba la historia de un grupo de niños y un sacerdote que escapaban de los comunistas yugoslavos, ¿no? La película esta sí tuvo muchísima polémica porque, claro, fue emitida, la vieron 17 millones de italianos, y tuvo también problemas porque no pudieron hacer la grabación en Croacia porque el gobierno croata les negó el permiso, tuvieron que hacerlo en Montenegro. Y fue criticada por las asociaciones de víctimas, o sea, de exiliados, perdón, de Dalmacia y de Istria, que la consideraron que era una producción de baja calidad, no les gustó en ese aspecto, y luego por la izquierda, que reaccionó de una manera muy furibunda, que la tachó de propaganda, de pura propaganda, y por el gobierno de Eslovenia. El gobierno de Eslovenia dijo que era un insulto y una provocación. Y de hecho, al año siguiente establecieron un día festivo de recuerdo a la unificación eslovena, ¿no? De hecho, se provocó una especie de pequeña crisis diplomática entre Italia y Eslovenia por esta película. La mayor fosa es la de Tesno. Parece ser que, bueno, que hay 15.000 cuerpos e incluso esto podría ser un mínimo, porque hay quien duplica esa cifra o quien la eleva por lo menos a 20.000. Huían de los partisanos hacia Austria para entregarse a los aliados, pero, cosa que hicieron los aliados en muchas ocasiones, fueron entregados a las tropas de Tito y, bueno, su final fue, pues, el conocido, una muerte segura les aguardaba y la tuvieron. Sí, el tema es que, claro, los británicos sabían lo que les iba a suceder. Claro. De hecho, en muchos casos fueron testigos en casos de entregar con exciudadanos de la Unión Soviética que, vamos, no esperaron ni un minuto para empezar ya a ejecutarlos, ¿no? El destino de los prisioneros que habían pertenecido a Yugoslavia se decide en Yalta, a la vez que se decide también el destino de los que pertenecían a la URSS. Y claro, hay que tener en cuenta que hubo una huida masiva de gente huyendo del avance comunista. Te hablo de 100.000, 150.000 personas, puede que más, que huyen hacia Austria para entregarse a los británicos. Los británicos lo que hacen es entregarlos. Como decías, la mayoría son croatas, eslovenos, también hay chetniks, que eran nacionalistas serbios, musulmanes bosnios, y evidentemente había muchísimos civiles. Las matanzas se llama la masacre de Bleiburg. Bleiburg es donde les entregan en Austria, donde les entregan a los británicos, a los partisanos, y las matanzas son de decenas de miles de personas, cifras desde 30.000 a 60.000 muertos. Hay 540 fosas en Eslovenia y, bueno, no solamente les matan allí, hay unas marchas, los llaman las marchas de la muerte, hacia los campos de concentración donde matan a muchísimos de ellos, ¿no? O sea, es una auténtica masacre. Muy controvertida. El año pasado la presidenta croata estuvo rindiendo homenaje tanto en Bleiburg como en Udajama, como en algunos otros lugares donde había habido estos asesinatos, pero en Croacia sigue siendo un asunto también bastante debatido y que causa muchísima controversia. Hay un aumento generalizado de los delitos de menores y en alguna medida verdaderamente asustante. Sí, es así. Pero además en todos los ámbitos, ¿eh? Como decía el reportaje, no solo en el ámbito doméstico, sino en el ámbito en general. A ver, la sociedad ha cambiado y cuando la sociedad cambia eso tiene consecuencias. Comentábamos que desde hace unos 15, 20 años los niños están sin guía
Los padres se nos exige que seamos permisivos. De hecho, a los padres el Código Civil ya no se nos permite rectificar con el castigo físico. Y con esto no estoy diciendo que la rectificación física en plan paliza sea una buena opción, pero el cachete correctivo de toda la vida está penado, o sea, está castigado. A los niños les hemos enseñado todos y cada uno de los derechos que les asisten, todos. Obligaciones, ninguna. Entonces, ¿qué tenemos? Pues como diría una buena amiga mía, tenemos lo que hemos parido, pero lo que hemos parido como sociedad. Y además somos una sociedad ahora multicultural. Como decías, hay una entrada en el país de adolescentes, algunos de ellos como los MENAs, que no tienen pues una familia, que están controlados por el Estado, que viven en casas de acogida donde tienen unos amplios horarios para salir a la calle sin control, bandas latinas que se mueven en España como se mueven en sus países de procedencia, donde la sociedad de la calle es otra. Todo esto hace que la violencia se incremente. Ahora, sí que es verdad que hay incrementos en unos tipos de violencia y en otros no tanto. En violencia doméstica, por ejemplo, y en violencia sexual sí que ha habido un aumento que es brutal. De hecho, es muy preocupante. Muy preocupante. Y además, perdona Fernando, ¿sabes lo que más nos preocupa a los abogados? Que nuestro Código Penal no responde a esta realidad. Por mucho que haya quedado muy chiripitifláutico lo de la ley del menor, lo único que está haciendo es convertir a niños que ya cometen actos tan deleznables como violaciones y que son inimputables. Hay niños de 16, 17 años que cometen actos que son actos y delitos de adultos y que son criminalmente no responsables. Con lo cual tenemos lo que hemos cocinado. Bueno, estabas comentando precisamente la ineficacia de la ley. Es curioso, pero en esto pasa lo mismo que con la llamada violencia de género. Es una ley maravillosa, según dicen, a mí me parece una porquería, pero en fin, por tantos y tantos conceptos, me parece absolutamente indefendible, pero en cualquier caso es una ley maravillosa que contrasta con la realidad de las cifras que se publican, digo las que se publican, que muestran un incremento y tal. Y con la ley del menor pasa exactamente lo mismo. Es una ley magnífica que aplaudió todo el mundo, que parecía que venía a solucionar no sé qué, pero los datos de la Fiscalía General son demoledores. O sea, se ha incrementado y además se ha incrementado en un porcentaje enorme. ¿No vale la ley entonces? No. Además, muchos juristas, cuando se aprobó, advertimos de que esta ley iba a ser ineficaz y que traería problemas. De hecho, lamentablemente, el tiempo no solo nos confirmó, sino que además nos hizo sorprendernos a los que sabíamos de antemano que era ineficaz. No solo es ineficaz, sino que ha llevado a la gente joven a un estado social en el que ha perdido la deriva. Y nos preocupan ahora, que tienen 14, 15, 16, 17, 18 años, están cometiendo delitos y no son castigados. Pero a mí lo que me preocupa es, ¿qué pasará con estos niños del hoy dentro de 15 años, cuando sean adultos? Y les han enseñado a que pueden hacer lo que les dé la gana sin ser responsables. Muchos de ellos han matado y violado sin consecuencias. Pero así, como te lo digo, sin consecuencias. Sí, sí. ¿A los 35 años les vamos a explicar esto? No. El problema es que hay una generación que ha aprendido esto. Y estos son los casos más graves, pero es que luego tenemos el día a día en que se creen los dueños del mundo como nos creímos todos a los 17 años y a los 18. El problema es que a nosotros sí nos enseñaron a ser responsables de nuestros actos. Y cuando nosotros hacíamos una locura, lo hacíamos porque nos compensaba confrontándola con el castigo, pero asumíamos el castigo y sabíamos las consecuencias y las asumíamos, ¿no? La gente de mi edad, bueno, yo soy más joven que Fernando, muchísimo más, pero la gente de mi edad, de su edad, sabemos lo que es esto. Los niños de ahora no. A los niños de ahora les enseñaron a que si insultan a sus padres no pasa nada. Si pegan a sus profesores, no pasa nada. Si el responsable civil subsidiario son sus padres. Claro. ¿Qué les vamos a contar? Esta es la sociedad que hemos creado. Pero es que esto no es lo peligroso. Lo peligroso es dentro de unos años. Nos vamos ahora a publicidad, pero no se vayan porque volvemos inmediatamente con lo que nos queda, que no es poco, de lo mejor de la semana. Hasta ahora.
Venimos de la publicidad con la celeridad prometida y seguimos ofreciéndoles lo mejor de la semana. Y en nuestra sección Desde Fuera, les queremos decir que Facebook se ha convertido en una máquina de control ideológico de la población. Lo hace a través de las prohibiciones, unas prohibiciones selectivas que siempre apuntan en una determinada dirección. Se ha convertido en un poderoso instrumento de las élites para la reeducación de la población descarriada. La oligarquía globalista sabe lo que nos conviene, no vaya a ser que nos dé por pensar por nosotros mismos. Veamos algunos titulares. Tenemos uno primero que dice que Facebook prohibirá las publicaciones que nieguen o distorsionen el Holocausto. Todo un clásico. Supongo que Facebook dispone de una amplia panoplia de catedráticos del mundo mundial que determinarán qué es una distorsión del Holocausto. Fenomenal. El segundo asunto es el que nos dice que Facebook eliminará los anuncios que desalienten la vacunación del virus. Se van superando. Naturalmente, la mayor preocupación de Facebook en estos días es la salud, como no podía ser de otra manera, al tiempo que cierra cuentas que promueven la teoría conspirativa QAnon y que apoyan a Donald Trump. Este es otro clásico. Todo lo que apoya a Donald Trump, incluyendo los tweets, en este caso los mensajes de Facebook de Donald Trump, son inmediatamente, con cualquier excusa, censurados. Imagínense si se lo hacen al presidente de los Estados Unidos, donde quedamos usted y yo, o dónde quedan los filipinos, a los que les han cerrado sorpresivamente 155 cuentas de aquel país. La verdad es que no se resisten ni a la geografía. Facebook sigue con su ánimo censor cada vez más exacerbado y cierra cuentas y páginas de Roger Stone que ya ni siquiera necesita ser asesor de Trump para que se las cierren. Se las cierran a un ex asesor. Ahí estamos, en primera línea. Y seguimos también con la cierre de cuentas a partidarios de la extrema derecha. Vamos ya perfilando cada vez más dónde queremos llegar. Pero naturalmente a Facebook lo que le importa no es que esas cuentas puedan en un momento dado promover determinadas ideologías totalitarias en absoluto, porque el próximo titular nos va a contar que la agraciada, en este caso, es la escritora Zoe Valdés, que ha sido vetada a perpetuidad en Facebook, la red zurdófila, nos dice Sevilla Info, por sus críticas al régimen cubano y al comunismo. Luego parece que a los señores de Facebook lo que les preocupa verdaderamente no es la expresión de ideas antidemocráticas, sino la expresión de determinadas ideas. Eso sí, usted podrá contactar, como este programa ha mostrado en varias ocasiones, con grupos de pedófilos sin rebuscar demasiado. Grupos incluso denunciados, grupos sobre los que se ha avisado a Facebook y que ahí siguen. Los pedófilos lo tienen fácil con Facebook. A quien lo que le preocupa es cerrar las cuentas de los asesores de Donald Trump. Llegados a este punto, el verdadero servicio a la libertad sería cerrar Facebook, que se ha convertido en una vergüenza mundial. Una de sus peleas, una de sus luchas, de las más enconadas que sostiene, es precisamente en torno a este tema. Lo sé, me consta, y también esperemos que, bueno, pues que pueda tener la eficacia que ha tenido en muchos otros casos. Me parece a mí que en este en concreto hay muy poco de debate racional. Me parece a mí que en este en concreto lo que hay es una imposición de carácter puramente ideológico que va en la línea de eso que ellos llaman la autonomía del ser humano, en definitiva, lo que se considera hoy el empoderamiento del ser humano, incluso más allá de la razón. En definitiva, la expresión de la propia voluntad, el sí porque yo quiero. Yo creo que además de un debate ideológico, hay un debate económico. Es decir, yo creo que nadie se ha leído la aberración de ley que nos quieren imponer, además exprés y por la puerta de atrás, sin ningún tipo de garantía, sin consultar a expertos, porque si alguien se lee la ley, y si muchos se leyesen la ley, saldrían a la calle a pedir automáticamente que este gobierno fuese a prisión cuanto menos, porque lo que nos habla la ley es de la incapacidad de hecho. Es decir, todos sabemos lo que es la incapacitación de derecho, que conlleva unas garantías ante un juez, en un juzgado, con el Ministerio Fiscal, etcétera. Pero es que ellos nos hablan de la incapacidad de hecho. Eso es algo tremendamente genérico y tremendamente ambiguo. Es decir, una persona va al hospital, y supongo que esto se ampliará para ir a residencias y a domicilios. Una persona va a una residencia, a un hospital, a un domicilio, piensa que hay un anciano o una persona con una discapacidad, y supongo que después se abrirá el círculo a cualquiera de nosotros, a miopes, a los que tenemos gafas, a cualquiera. Piensa, según su criterio, que tiene una incapacidad de hecho y sin el consentimiento del enfermo y sin el de su familia puede acabar con su vida. Es decir, que es tremendamente peligroso, porque una persona puede acabar con la vida de otro
sin ningún tipo de consentimiento ni de garantías. Es que es una auténtica aberración. Y hablabais de compasión, y a mí me parece que aquí no hay compasión, porque esto es además con ánimo de lucro. Es decir, una persona que va a un domicilio, a un hospital, a una residencia, piensa según su criterio, ni siquiera un criterio médico, ni un criterio fundamentado, no, que hay una incapacidad de hecho y acaba con la vida de esa persona. Y esto además, la ley que se quiere aprobar en España pretende que sea con ánimo de lucro. Entonces, no hablamos de compasión, sino que hablamos de un negocio y estamos hablando de algo que es tremendamente peligroso, pero es que para todos. Porque, insisto, una incapacidad de hecho o considerar a alguien que alguien tiene una incapacidad de hecho es algo tan genérico y tan ambiguo que todos, absolutamente todos, tenemos la espada de Damocles encima. Permítame hacer un pequeño paréntesis para hacer una reflexión, que no quiero, todo lo contrario, desviar el debate en absoluto, pero, y además usted como presidente de Abogados Cristianos, si en un país como es el nuestro y otros muchos desgraciadamente, es legal que un médico pueda matar a una persona inocente y que no lo ha pedido, a mí lo que me extraña es que tarde tanto en plantearse la eutanasia, porque siempre está el argumento de decir, bueno, es que este señor si lo pide, si quiere que se le ejecute, ¿no? Es decir, que quien puede lo más, puede lo menos. Al final, la eutanasia es la consecuencia de haber abrazado jubilosamente a esta doctrina de la muerte, ¿no? Claro, y efectivamente a los facultativos, cuando se les está imponiendo y prácticamente obligando a que practiquen eutanasias, por supuesto que se limita el esfuerzo de estos facultativos. Los facultativos, en lugar de procurar, no estoy hablando de encarnecimiento terapéutico en ningún momento, procurar la vida y procurar salvar la vida de una persona, pues van a dejar de destinar todos esos esfuerzos al salvar la vida, sabiendo que en cualquier momento, y por esa genérica y ambigua incapacidad de hecho, cualquiera puede acabar con la vida de otra persona. Entonces se limitan los esfuerzos y yo creo que se hace muchísimo daño a la profesión médica. Por otro lado, evidentemente que esto es un retroceso, pero es que además es desde un punto de vista económico. Sabemos que España no tiene dinero, sabemos que el gobierno está prometiendo cosas que son impensables y solo pueden rebajar de las pensiones. Por lo tanto, lo que se decía en el Congreso de los Diputados, que sobresaltó a muchos, también es cierto. Aquí se está tratando de ahorrar dinero a través de ahorrar vidas y de dejar de pagar pensiones tanto contributivas como no contributivas. Y a mí eso me parece una verdadera aberración, hablando de un gobierno donde hay cientos de asesores, que se pretenda ahorrar acabando con la vida de las personas que reciben una pensión, muchos de ellos porque han trabajado toda su vida y tienen todo el derecho a recibirla. Argumentalmente, ellos se agarran al dolor y al dolor, como esta sociedad ha hecho del placer su Dios, pues lógicamente el demonio es el dolor, claro. Entonces hay que evitarlo a toda costa. Y argumentalmente, digo, se agarran a eso. La realidad es que frente al dolor lo que hay que proponer no es la eutanasia, sino los cuidados paliativos que ya existen, que son enormemente eficaces. Hay que decírselo a la gente, lo que hay que hacer es eficaz el cuidado paliativo, lo que hay que hacer es eficaz la sanidad, el cuidado sanitario, en definitiva, el tratamiento sanitario. Efectivamente, es que lo que hay que acabar es con el dolor, no con la persona. Claro. Entonces, aparte que una persona cuando sufre no está capacitada para dar un consentimiento con un consentimiento válido en algo tan importante como para acabar con su propia vida. Una persona cuando está sufriendo pues puede decir auténticas barbaridades y hacer cosas de las que luego se arrepiente. Lo que pasa que en este caso, pues evidentemente que no hay marcha atrás. Pero evidentemente hay que acabar con el dolor, no acabar con la persona. Y las personas todas tenemos una vida digna, tengan una discapacidad o no, todas las personas somos igual de dignas y lo que hay que hacer es procurar la vida y procurar ayudar a esas personas, insisto, como bien dice, con cuidados paliativos, con acompañamiento, con tratamientos. Además, gracias a Dios, la ciencia cada vez avanza más. Últimamente se han descubierto medicamentos que reducen las intenciones en los suicidas en un porcentaje prácticamente absoluto. Sí, entonces, invirtamos en medicina, invirtamos en cuidados paliativos, en acompañamiento y no pretendamos con esta excusa de la compasión, que es falsa, ni del dolor, matar a personas que, insisto, sufren y agonizan con esta muerte que se les proporciona. Invirtamos realmente en la persona y no invirtamos en estas asociaciones y no invirtamos en la muerte. Se trata de acabar con el dolor, no con la gente. Este asunto del Monte Tropic, que me parece que tiene una gran importancia y que es el contencioso en este momento, uno de los contenciosos que tenemos con Marruecos, un poco, bueno, no se sabe muy bien por qué, porque parece a priori que el derecho español es mucho más consistente que el marroquí, sobre todo porque el marroquí colisiona con el español a contar a partir de las costas saharauis que no son reconocidas por Naciones Unidas como de Marruecos. Exactamente.
Es decir, el conflicto solo se produce partiendo de la premisa de la ocupación del Sáhara Occidental. Dado que esta ocupación es ilegal porque no está reconocida por Naciones Unidas, ni por la Unión Africana, ni por la Unión Europea, desde un punto de vista legal, jurídico, el tema es claro. Es evidente que Marruecos no tiene ningún título jurídico, no tiene ningún derecho a reclamar nada en esa zona. Cuestión distinta es el uso de la fuerza. Eso es otra cuestión, donde evidentemente pues ya las consideraciones son diversas. Pero, insisto, desde el punto de vista jurídico, en principio no tiene nada que poder reclamar. Lo que ocurre es que la reacción española del actual gobierno a la ley marroquí que ha extendido sus aguas al Sáhara Occidental, pues es una reacción, vamos a decirlo así, manifiestamente insuficiente. Vamos a utilizar palabras suaves, ¿no? En este pasado mes de julio, pues parece que ha habido la presencia de cazas marroquíes, de un par por lo menos de cazas marroquíes sobre el cielo español, y a partir de esa información primera que se dio, que nadie desmintió en principio, aunque luego sí ha sido desmentida, yo entiendo que de una forma interesada en cualquier caso, pero bueno, a partir de ahí parece que se ha tratado de un ejercicio por parte de Marruecos de poner a prueba los sistemas de detección españoles. No quiero decir que tenga ninguna relación con este asunto del que estamos hablando, pero sí hay que contextualizarlo en el sentido de que Marruecos está llevando a cabo una política ciertamente agresiva contra España, se sabe respaldada y sabe también y conoce la debilidad, cuando no la connivencia, de este gobierno. Vamos a ver, esta práctica tenemos que decir que no es exclusiva de Marruecos. Sí, desde luego. Rusia también, por ejemplo, hace numerosas incursiones en el espacio aéreo de los países de la OTAN. Y el objetivo de estas incursiones evidentemente no es amigable. Siempre lo que se busca con este tipo de incursiones es ver si hay, por decirlo así, agujeros en la defensa antiaérea. Es decir, ver cuándo a un avión potencialmente enemigo le pueden detectar. Porque si no le han detectado en ciertos puntos, ya saben que en caso de ataque es por donde tendrían que venir a atacar. Independientemente de que esto lo hagan también otros países, lo que está claro es que es una práctica no amigable. Y es una práctica no amigable que nuevamente hubiera merecido, caso de que se confirme esto, que es cierto, porque se informó, luego se denegó, pero bien, en caso de que esto fuera cierto, lo que está claro es que el gobierno tendría que formular una protesta diplomática. Aunque bueno, si no ha formulado protestas diplomáticas ni por la anexión de aguas del Sáhara Occidental, cuya responsabilidad es de España. Eso es. Lo que le obliga a formular una protesta diplomática. Si no ha formulado una protesta diplomática por el cierre de la aduana de Melilla, contraviniendo un tratado internacional. Bueno, si no ha formulado protestas diplomáticas por todo esto, bueno, pues parece lógico, desgraciadamente, lógico. No razonable, sí. Pero sí lógico dentro de esta lógica de la sumisión, que tampoco se formule una protesta ante este acto evidentemente no amigable. Pues esto es todo, amigos, que no es poco. Nos despedimos de ustedes deseándoles una feliz noche, un feliz fin de semana y hasta el próximo lunes, Dios mediante.